La ciudad de General Madariaga surge a partir de un remate de tierras que lo hace un señor llamado Benjamín Zubiaurre, que era el dueño de una estancia llamada La Esperanza. En donde está el pueblo, la ciudad de Madariaga, se unían tres estancias, era el punto de unión de tres estancias. Todavía hoy en la planta urbana queda el mojón divisor, porque no existían alambrados en esa época y se amojonaba, y todavía queda el mojón divisor en el Paseo del Bicentenario, ahí cerca donde está el monumento al Centenario, en la Avenida de Buenos Aires, donde se pueden ver la unión de el lugar donde se unían esas tres estancias. Una era la de don Zubiaurre, llamada La Esperanza. La otra estancia era esta, Laguna de Juancho, de Álzaga y luego de los Guerreros. Y la tercera estancia era el Tala, de la familia Madariaga Anchorena. Hasta 1912 esta estación era terminal, por eso hay una mesa giratoria acá. Y una mesa giratoria es el tren pega la vuelta y vuelve la locomotora desprendía en la estación, sí, y llegaba a la mesa giratoria, rotaba y volvía hacia adelante del tren y salía. Y se iba otra vez para... Claro, volvía como para la estación General Guido, digamos. Que claro. Madariaga es la próxima que tenemos acá. Fíjate vos que en la obra de José Hernández, Bartolo Santucho, o el Sargento Cruz, le comenta a Martín Fierro que él decide desertar porque desconfiaba del comandante, porque lo mandaba de chasque de un lado para el otro, porque parece ser que el comandante le estaba pateando el nido. Sí, claro. Bueno, en el libro de comisiones de policía, uno de los milicos más despachados es Bartolo Santucho. Y a quienes nos gusta pensar que Martín o Melitón Fierro existió, yo encontré en el juzgado de paz de acá un dibujo de la marca de la familia Santucho. ¿Y sabes lo que era? Okay. Una cruz. Estamos en General Madariaga. General Madariaga es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires. En su momento, antes del año de 1978, Madariaga era la cabecera de Villa Gesell y Pinamar. En 1978, el 1 de julio, se hace la división y se establece General Madariaga, este pago gaucho que todos conocemos. General Madariaga forma parte del Corredor Atlántico. Esto significa que tanto los habitantes de Madariaga como los de Gesell, como los de Pinamar, tienen una nutrida relación y sus intendentes también, aunque a veces esto lo podemos negociar, como todas partes. Pero no hablemos de política, hablemos que en el año de 1914, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Les contamos cuando estábamos en Ostende, fracasa la llegada de las 500 familias belgas. Lo primero que se piensa es en las familias de General Madariaga, que hicieron de Ostende su lugar de veraneo. Estas tierras que formaban parte de las estancias La Invernada y El Rosario eran tierras de Martín de Álzaga. En 1862 él muere y lo hereda su esposa Felicitas. Aquella mujer que te contamos era la más bella y la más rica de la República Argentina, de Buenos Aires. Por eso todos querían casarse con ella. Su femicida, porque ella es asesinada, fue Enrique Ocampo en el año de 1872. En ese momento la hereda su padre. Luego a su padre obviamente la heredan los hermanos de Felicita y estas tierras pasaron de las manos de Manuel Guerrero a las manos de Valeria Guerrero, que fue quien
cuando estuvimos en Pinamar, te contamos, lo llamó a Jorge Bunge y le dijo, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a charlar con Luciana Balbín. Luciana actualmente es guía turística de General Madariaga. ¿Cómo le va, amiga? Hola, ¿qué tal? Tanto ¿Cómo tiempo. estás? ¿Todo bien? Beso. Bien, ¿Cómo muy anda? bien, muy bien. ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué es esto? Estamos en el puesto La Invernada. Sí. Este puesto, bueno, que es tiene muchos años de antigüedad, desde 1860 aproximadamente. Fue un puesto, como bien lo dice su nombre, de la estancia Juancho, Laguna de Juancho, que originalmente fue de Martín de Álzaga, el esposo de Felicitas Guerrero. Exacto. Una gran estancia que abarcaba todo lo que vemos ahora nosotros alrededor, incluyendo las playas, si imaginamos, incluyendo Pinamar, Cariló, casi hasta el límite con Villa Gesell, y si vamos hacia el interior del territorio, hasta el pueblo de hasta la ciudad de General Madariaga, es decir, una estancia enorme. Enorme. Inmensa. De acá donde estamos hasta la estación Juancho, que son unos 12, 14 kilómetros más o menos, la estación de tren, en esa zona está el casco principal de la estancia. Y bueno, como bien estabas contando, luego de la muerte de Felicitas, hereda su padre, luego sus hermanos, entonces esa gran estancia Juancho, Laguna de Juancho, se subdivide en varias partes, en varias estancias, más pequeñas pero en realidad grandes también. Claro. Y esto pasa a ser estancia La Invernada de uno de los hermanos de Felicitas, Manuel, que es el padre de Valeria Guerrero. La ciudad de General Madariaga surge a partir de un remate de tierras que lo hace un señor llamado Benjamín Zubiaurre, que era el dueño de una estancia llamada La Esperanza. En donde está el pueblo, la ciudad de Madariaga, se unían tres estancias, era el punto de unión de tres estancias. Todavía hoy en la planta urbana queda el mojón divisor, porque no existían alambrados en esa época y se amojonaba, y todavía queda el mojón divisor en el Paseo del Bicentenario, ahí cerca donde está el monumento al Centenario, en la avenida de Buenos Aires, donde se pueden ver la unión el lugar donde se unían esas tres estancias. Una era la de don Zubiaurre, llamada La Esperanza. La otra estancia era esta, Laguna de Juancho, de Álzaga y luego de los Guerrero. Y la tercera estancia era el Tala, de la familia Madariaga Anchorena. Por lo cual nosotros decimos que Madariaga surgió en el territorio y que esas tres estancias son las estancias madres, porque si bien el fundador de Madariaga es Benjamín Zubiaurre, que hace el primer remate de tierras, que le vende tierra a la compañía inglesa de ferrocarriles para extender las vías y hacer la estación, ahí ellos en Madariaga. fueron los que hacen la extensión de la... que y después vienen a Juancho, claro, y que después lo utilizan para ir a Ostende, sí. Ostende, El tren llega primero a Madariaga y al poco tiempo Zubiaurre intenta en la provincia, ya había habido intentos previos, pero sin éxito, intenta en la provincia nuevamente que le autoricen fundar un pueblo, con el argumento de que ahora ya estaba la estación y estaba el servicio. Claro. Bueno, y le permiten. Y el 8 de diciembre de 1907 se hace ese remate de tierras. Y ese es el día que se considera el día de fundación de Madariaga, bueno, que nace ahí. Luego la familia Anchorena Madariaga, que eran los vecinos, podríamos decir, de la estancia, por el éxito que tuvo el remate y la compra de tierras de tanta gente que compró en ese momento, rematan el borde, podríamos decir, una parte de su campo que pegaba con lo de Zubiaurre para ensanchar el pueblo. Y lo mismo sucede después con las tierras de los Guerreros, que son las tierras hacia el este, ¿no? Desde Madariaga hacia el este, viniendo hacia la costa. Luciana, decime claramente cuál es el rol para la estancia de esto, ¿no? Que vos me decías que es un puesto. Sí, la estancia, que hablábamos tan enorme en su extensión, tenía dos puestos, La Invernada y Martín García, que estaba a unos kilómetros de acá. Martín García con el tiempo fue demolido y este se preservó, se conservó. La función de un puesto era administrar o tener un lugar a donde ir para controlar, en este caso, el ganado, porque en esa época acá todavía agricultura no había, era cría de animales, más que nada ovejas y también vacas. Y bueno, esa era la función en la época de Álzaga, de Felicitas. Felicitas venía mucho a su estancia, a la Laguna de Juancho, al casco, quizás a estos lugares no tanto, ¿no? Vos me decías que causa curiosidad porque es muy suntuoso para lo que era un puesto, ¿no? Exacto. Este puesto está hecho con el mismo estilo
que el casco original de la estancia, Laguna de Juancho, que el casco de la Postrera, que es la otra estancia famosa de Felicitas, frente al Salado. Frente al Salado, y dicen que el puesto Martín García, que es el que demolieron, también estaba hecho en el mismo estilo. Es decir, todas las construcciones las hace hacer Martín de Álzaga alrededor de 1860, 1850, 1860, y las hizo hacer todas iguales. Claro. Pero, bueno, especialistas en patrimonio que han venido, arquitectos, les llama la atención el tipo de construcción para hacer un puesto. Pero no hay ningún registro histórico de qué pasaba ni ningún tipo de Vos me documento. decías que venían acá de vacaciones. Claro, ya cuando esto pasa a Manuel Guerrero, el hermano de Felicitas, por la herencia y por todas estas cuestiones, él sí le hizo hacer varios arreglos al edificio para habitarlo en las vacaciones. Y Valeria hace unos relatos muy lindos en su libro, Surge Pinamar. ¿Surge Pinamar se llama? Sí, en los primeros capítulos ella recuerda, lo primero que recuerda es cuando llegaban, todo ese viaje en tren y luego en carros, que lo traían hasta el puesto y cómo lo recibían el puestero, los chicos, los perros. Hace todo un relato muy lindo, que es el que nos ha permitido a nosotros saber qué había, porque si no es como una incógnita. Esta es la matera, acá que se supone que se reunían los gauchos. Exactamente, ella recuerda, hay un relato que dice, recuerdo las caras de esos hombres, las caras sombrías y muy serios, pasándose el mate en silencio, en la oscuridad, solo alumbrados por la luz de las llamas o del fogón. Hace un relato, ella de pequeña, tenía 10, 12 años cuando venía, entonces es una niña asombrada por cosas que veía acá, por esa gente, y ella se sentaba con ellos. Recuerda, tiene muchos recuerdos de cómo el padre cambió o modificó habitaciones para tener mayor comodidad. Entonces quiere decir que la habitaban. La habitaron, ellos la habitaron, la familia de Valeria Guerrero la habitó. Y Valeria es la que después hereda esto y lo dona a la municipalidad, lo dona al edificio y a las 24 hectáreas que tiene este predio para ser utilizado con fines culturales, turísticos, y de educativos. hecho hoy se utiliza con fines culturales y el educativos. Objetivo desde hace unos años ya. ¿Y la gente lo puede visitar? Lugar. ¿Cómo es sí, eso? durante la temporada de verano, en las vacaciones de invierno, desde el área municipal, desde el área de turismo y desde la municipalidad se organizan actividades, eventos, actividades, se organiza en octubre el concurso de asadores, bueno, se hacen ciertas actividades que permiten el ingreso de las personas. El famoso concurso de asadores de Madariaga es de acá. Es de acá, sí. La estación Divisadero de Pinamar está ubicada sobre la Ruta 74 en cercanías de Pinamar, pero en el territorio de General Madariaga. Entre los años 1949 y 1967, Ferrocarriles Argentinos operó la línea. Luego de la clausura fue desmantelada y la estación original demolida. En 1996 se reconstruye la línea, la que hasta abril de 2011 fue operada por Ferrobaires. El 30 de junio de 2016, tras un choque entre una formación de Ferrobaires y un tren carguero de la línea San Martín, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió suspender la circulación de todos los trenes de Ferrobaires. Pocas semanas más tarde, se acordaba la transferencia al Estado Nacional de sus servicios, infraestructura, personal y bienes bajo la condición de asegurar la continuidad de los servicios, la seguridad y confort de la línea y la estabilidad laboral de los empleados. Esto no sucedió. Varios de los servicios fueron cancelados, otros interrumpidos, como el de Pinamar, donde incluso se llegó a pensar en la construcción de un mercado en la estación sin uso. El día 22 de enero, gracias a Dios, de 2021, se va a recuperar el recorrido hacia Pinamar bajo el nombre de Divisadero y se va a realizar el primer viaje de prueba y el 25 de enero se establece el servicio que actualmente une las estaciones General Guido con Divisadero de Pinamar luego de casi 6 años de suspensión. Además del retorno del tren, la gente de Ferrocarriles Argentinos decidió que en la primigenia estación Juancho
hubiese un museo ferroviario. En 2016 habíamos visitado por primera vez las instalaciones y si bien no puede decirse que estaban completamente abandonadas, estaban vacías y sus puertas cerradas con llave. El actual museo ferroviario, a las órdenes de Matías Lastasio, que cordialmente nos atendió, cuenta con mucho material histórico de los trenes argentinos y a escasos 300 metros se encuentra una de las pocas mesas giratorias que aún se conservan en el país, una máquina que propiciaba el retorno de los trenes a Capital, ya que cuando Juancho era una estación, era estación terminal. Ya desde mucho antes de 1908, 1876 y en adelante, varios estancieros de toda esta zona empezaron a hacer peticiones en la provincia para fundar un pueblo, porque había mucha producción, mucho movimiento de mercaderías, de animales, y necesitaban sacarlo. Entonces pedían la fundación de un pueblo para concentrar las actividades administrativas y políticas también, y también la extensión del ramal que llegaba hasta Guido, para poder sacar las mercaderías, ¿no? Y llevarlas a Buenos Aires o donde lo tuvieran que llevar. Bueno, no lograban ninguna de las dos cosas, ni la fundación del pueblo ni lo otro, hasta que Benjamín Zubiaurre, como contaba hoy, le vende tierras a los ingleses, pero en donde hoy está el pueblo de Madariaga, es decir, en ese lugar, porque hasta ahí estaba su estancia. Y entonces se tienden las vías, llega el ferrocarril a Madariaga, y toda esta zona logra la extensión desde Madariaga hasta acá, hasta Juancho. Un poco después empiezan las obras ahí nomás, que se inaugura el tren en Madariaga, y llega a la estación Juancho. Todo esto, acá teníamos una zona de producción muy grande, no solamente de lo que es producción agropecuaria, sino también acá cerca tenemos la estancia Charles Viejo, famosa por la producción de manzanas, y toda esa producción se sacaba a través del tren. Por eso uno de los argumentos de Zubiaurre para convencerlos a las autoridades provinciales de que le permitan fundar es que que ya tenía el tren, que era una zona muy alta, que tenía muy cerca la producción, toda la producción, las lagunas donde se sacaba los pescado, horcones, todo eso, entonces todo eso, los montes de tala para poder, y el tren que podía llevar toda esa madera. Todo eso le sirve de argumento y por eso se hace o se crea el pueblo en ese lugar. Increíble que haya que argumentar la necesidad del tren, ¿no? Pero está el argumento escrito, el documento está. ¿Está allá en el Museo Histórico? Está en el Museo Histórico, lo vamos a ver, tendrías entonces. que ver, está ahí en una de las salas, está. Madariaga debe haber sido como el almacén para las poblaciones de Pinamar y me imagino que vendrían... Todo salía de Madariaga, es decir, todas las provisiones, la gente, los primeros pobladores, muchos vinieron, pero muchos fueron gente de Madariaga que se fue a trabajar primero y después se quedó. ¿Fue muy fluctuante el destino de esta estación? Es decir, viste que los trenes en la Argentina viene uno que te dice ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Sí. Y suceden esas cosas que vaya a saber quién las podrá explicar. ¿Tuvo esa fluctuación? Sí, también lo tuvo. Funcionó hasta el año 1978 que se levanta el servicio en Madariaga y acá, y ahí se cerró. Y vuelve a Madariaga en el 93, en el año 92-93 vuelve a Madariaga y luego llega a lo que es Pinamar, la estación Divisadero de Pinamar. Hasta el 78 funcionó, ¿sí? Pero ya después, cuando se cortó, ya el tren no volvió más acá. Es decir, volvió a Madariaga, se extendió o fue hasta Divisadero de Pinamar. Qué raro porque coincide no con la separación, ¿no? Del partido de Madariaga, qué raro que haya sido en ese momento. Una época bastante rara complicada, podríamos decir. Acá estamos en General Madariaga, en la estación Juancho. A ver, hagamos un poco, rebobinemos programas, momentos y demás. 1908 es la inauguración de este ramal del Ferrocarril del Sud. Claro, los estancieros querían hacer llegar más rápido sus productos a los mercados y entonces piden la instalación de esta estación Juancho. Coincide la inauguración oficial con el 6 de abril de 1912. ¿Y qué coincide? Con Ostende.
Ostende empieza en 1913, así que imagínate todo lo que tenemos para contarte. Vamos a charlar con Matías, era Matías Lastasio. ¿Cómo le iba, Matías? Muy bien, muy bien. Acá hoy en día en la estación Juancho funciona el Museo Ferroviario. Exactamente, funciona el museo y lo inauguramos en las vacaciones de invierno del 2022. Sí. Y nada, esperando al turismo siempre. Está muy bien. Sí. Decime, ¿y está bien si yo digo que era un ramal del Ferrocarril del Sur? Así es. Ajá. Este hacía un tramo corto que era General Guido hasta Viboratá llegaba. Hasta 1912 esta estación era terminal, por eso hay una mesa giratoria acá. Y una mesa giratoria es el tren pega la vuelta y vuelve la locomotora desprendía en la estación, sí, y llegaba a la mesa giratoria, rotaba y volvía hacia adelante del tren y salía. Y se de iba nuevo. otra vez para... Claro, volvía como para la estación General Guido, digamos. Que claro. Madariaga es la próxima que tenemos acá. Yo leía, ¿no?, que para ir a Ostende, esta inauguración del 6 de abril coincide con que Ostende estaba ya dando sus primeros pasos allá por 1913, lo cual hacía que se llegara a esta estación y después de acá hasta allá. Exactamente, con una maquinita chiquita, que era muy chiquita, que iban agregando tramos, Sí. iban llegando hasta lo que es Ostende, ¿no? Sí. Llevaba 8 pasajeros nada más la maquinita, y iba atravesando el campo. Claro, iba atravesando el campo con rieles que eran desmontables y se iban poniendo a la medida que iba avanzando esa maquinita. 8 personas podían viajar. Otra pregunta, para Madariaga, ¿qué significó la estación Juancho? Sí, fue muy importante. Esta estación era muy importante en su momento. Hasta acá llegaban... Bueno, gracias a esta estación se creó todo lo que es hoy en día la parte de veraneo, claro. Pinamar, Villa Gesell. Pero para Madariaga en sí también tenía la funcionalidad del comercio. Exactamente. Ajá. Sí, todo lo que era ganadería, un poco de pasajeros, granos, semillas. Y venía todo para este lado. ¿Y qué es lo que aloja ahora? Porque yo cuando vine en 2016, esto estaba vacío. Sí. Se veían mucho más los rieles, en honor a la verdad, pero estaba más vacío. Ahora, ¿qué aloja en el museo? ¿Qué es lo que trataron de reconstruir? No, más que nada armar el museo, esto... ¿Con todos elementos ferroviarios? Todos elementos ferroviarios ahí, y se armó solamente lo que es la parte de la estación, ¿no? No se tocó lo que es la vivienda. Esta es la vivienda. La vivienda del jefe. Allá estaban los vestuarios, antiguamente, los vestuarios y baños de hombres. Ajá. Y en aquel monte tenías la casa de los empleados, digamos. De allá se venían, ¿vivían acá? Vivían acá. En aquel monte está la casa todavía. Ah, mira. Está destruida. Sí, pero bueno, lo que quedó era la casa de los empleados. Me muero de amor. Venían, se cambiaban en el vestuario y se ponían a trabajar en la estación. Ahí vivía el jefe. Bueno, ¿cómo la visitamos? ¿De lunes a viernes, sábado, domingo? Hasta lo que es Semana Santa, todos los días, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. ¿Y viene la gente? Sí que viene mucha gente. Hay que mejorar el camino, hay que pedirle a Santoro. Mejorame el camino, Santoro. Así llegamos más rápido. Gracias, Matías. Por favor. Hermosa la estación. Bueno, Juancho. me alegro. Madariaga tiene también su museo histórico ubicado en la ciudad y es el Museo Histórico del Tuyú. Fue inaugurado en el año de 1986 en el edificio de la estación del ferrocarril. Desde el 2007 funciona en una típica casa de principios del siglo XX. El museo está organizado en 2 sectores, una muestra permanente en la que se refleja la historia del Tuyú, los primeros pobladores, las primeras estancias, la llegada del ferrocarril, el primer remate de tierras que dio origen al pueblo, la llegada de los inmigrantes, los primeros comercios e instituciones y el sector de muestra temporaria donde se van intercalando las exposiciones de acuerdo a diferentes temas. Posee además una sala donde se exhibe la réplica de la pulpería y la sala dedicada a Argentino Luna con objetos que fueron donados por el cantante y además de las cenizas del cantante y su mujer. El terreno donde se encuentra actualmente el museo fue comprado el 8 de diciembre de 1907, día del primer remate de tierras, por el señor José María García Canedo, proveniente de Dolores. La casa originalmente pertenecía al matrimonio García Canedo Urruti y fue construida en el año de 1915, donde durante varios años ellos vivieron con sus 10 hijos. Luego de su venta a la familia Santos, pasaría en 1940 a manos de Victoriana Fernández y José Gómez, cuyos hijos donaron en 2005 la casa al municipio. El predio actualmente tiene 2.400 metros cuadrados y fue recuperado en el año de 2006 cuando se restauraron sus pisos, techos, paredes, puertas, ventana, aljibe, fachada y hasta el baño.
Es una típica casa de su tiempo, con patio central descubierto y con una galería que lo rodea, donde desembocan todas y cada una de las habitaciones que además están conectadas entre sí. En la restauración se trató de preservar los pisos y los techos originales de pinotea, además de los zócalos, las puertas, las ventanas, las baldosas. La recuperación del baño es un capítulo aparte. Con sus artefactos originales es la demostración de que quiso cumplirse con la casa tal y como era en un principio. Nos vamos a encontrar con Mariano Simas, porque Mariano, Hola. ¿cómo le va? Bienvenida. Es experto, aparte de ser miembro de una familia tradicional de acá de Madariaga, sos experto en gauchos, en pulperías, ¿no? La palabra experto es un poquito grande. Digamos, mi vocación por el tema de buscar en papeles e historias viene de esta ella. familia. Sí, Mira, de porque mi te abuela. contaban historias. Siempre, sí. Contame una historia, a ver, por ejemplo. La que me gustó mucho es una de Antonio Aguardiente González, no famoso por tomar leche de cabra. No, claro. Peleó con Ceferino Campos allá por 1857 Sí. en la pulpería del paraje de Macedo. Sí. Bueno, después de una carrera de caballos, un domingo, que era muy habitual, hubo un problema de apuestas, una pasada de pesos y discusión va, discusión viene. Ceferino Campos lo insta a que le devuelvan la plata Sí. a este Aguardiente González. El tema es que Aguardiente González era un tipo ya de 56 años, un soldado licenciado, Sí. un tipo que ya tenía muchas en la cuenta, y lo empieza a pelear. Ajá. González, sin querer pelear, de hecho había ido sin facón, Sí. lo desarma con el poncho, Sí. haciéndole algunos ademanes, le logra manotear el facón a Campos, pero Campos quedó caliente, hablando mal de pronto. Llegaron las autoridades, los tenientes alcaldes, de hecho los rodearon, eran 3 o 4, pero Campos saca ahora su rebenque ¿Y entran los rebencazos limpios? y empieza a rebencazo. Pero fíjate vos que Aguardiente, con una sola estocada, con el propio cuchillo de Campos en la olla, lo degüella. Oh, mira. Fue suficiente para... Terminó ahí la historia. Sí, les terminó costó... el malo. Claro, los tenientes alcaldes les costó reducirlo a aguardiente. De hecho, le dice que le dieron como 3 o 4 hachazos en la cabeza para poder... hachazo se refiere a cuando te pegan con el facón, no con el filo, sino con el otro. A sablazo lo lograron poner rodilla en tierra y lo reducen. Y acá, ¿por qué esta historia tan que me atrapó? Ya Aguardiente dice, tengo 8 y esta no va a ser la última. Lo condenaron, pero después, fíjate vos, lo condenan a 2 años al servicio de las armas. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Por desacato, porque había ultimado a Campos sin haberle hecho caso a los tenientes alcaldes, no por el homicidio. Charlando con nuestro amigo el abogado Mariano Sima, especialista en gauchaje, empezamos a creerle la historia de que el gaucho Martín Fierro, aquel del poema de José Hernández, no fue producto de la fantasía, sino de la realidad. La investigación a la que alude el doctor Sima no quita mérito al poema, pero lo vincula con un tal Melitón Fierro, gaucho que participó de muchos entreveros, los cuales han quedado testificados en la justicia. Y su cuadro comparativo con la realidad no solo encastra con la figura de Martín Fierro. Vamos a seguir escuchando su narración. Rafael Velázquez. Él tiene en su libro una versión muy particular, al cual adhiero, respecto del gaucho, de la existencia del gaucho Martín Fierro, la existencia real del gaucho Martín Fierro, Martín Melitón Martín. ¿Ese sería el nombre original? Así es. Y hay constancias en el Tuyú, en el Juzgado de Paz del Tuyú, documentación de la pelea de Martín Fierro y Melitón Fierro con los Vera, Policarpo y Pablo Vera, como así también de Eustaquio Arias. Rafael Velázquez hace todo un paralelismo entre la pelea real de Martín Fierro con Policarpo Vera, con los Vera en realidad, y el tramado de la historia de José Hernández. Él dice, Velázquez, que esa historia, Hernández, le llega a él
a través del juzgado de paz de Ayacucho, era de Míguez, Zoilo Míguez, a su vez muy amigo de Hernández. Ah, mira. Martín Fierro, o Melitón Fierro, cuando cae preso después de esta pelea, lo mandan al batallón 11 de línea de Azul y tiene que pasar previamente por Ayacucho. Velázquez dice que ahí es donde Zoilo Míguez lo conoce a Martín Fierro y un poco da testimonio de todas las vivencias de Martín Fierro. Ahí está. Y según Velázquez, Zoilo Míguez es quien le transmite esa historia a Hernández. Ajá. El recibo del gaucho Fierro al juez de paz del Tuyú se conserva en el juzgado de paz de acá, y Álvaro Barros le informa al juez de paz del Tuyú que recibió a Martín Fierro al preso. Mira. Ese papel está, por suerte está muy bien conservado, está en la caja fuerte del juzgado. Por ejemplo, un testimonio de una pelea en una pulpería cerca de Dolores, también existe la presencia de un tal Fierro que evita una desgracia manoteando un facón. Pero es muy subjetivo que Álvaro Barros haya escrito el recibo como Martín Fierro. Y justamente también ahonda también en el tema de Bartolo Santucho. El sargento que es enviado a llevar a Melitón Fierro a Dolores y después de vuelta al Tuyú, vamos a hacerla un poquito más corta, era Bartolo Santucho. El libro de comisiones de la policía se conserva aún hoy y se puede incluso hasta reconstruir cuáles eran los miembros de la comisión de policía que apresó a Martín Fierro, donde justamente Bartolo Santucho era uno. Claro. Fíjate vos que en la obra de José Hernández, Bartolo Santucho, o el sargento Cruz, le comenta a Martín Fierro que él decide desertar porque desconfiaba del comandante, porque lo mandaba de chasque de un lado para el otro, porque parece ser que el comandante le estaba pateando el nido. Sí, claro. Bueno, en el libro de comisiones de la policía, uno de los milicos más despachados es Bartolo Santucho. Y a quienes nos gusta pensar que Martín o Melitón Fierro existió, yo encontré en el juzgado de paz de acá un dibujo de la marca de la familia Santucho. ¿Y sabes lo que era? No, una cruz. Ah, mira. Entonces, quizás, es una interpretación muy particular, yo lo tiro para que cada uno piense lo que quiere, ¿no? Pero posiblemente, quizás Bartolo Santucho haya andado, que su caballo haya tenido la marca de cruz, y quizás haya sido por eso que a él le hayan dicho el sargento Cruz. Y al igual que el sargento Cruz, también está la constancia de que él cayó preso como desertor. Ah, mirá. Sí. O sea que coincide con todo lo dicho en el libro. ¿No? Por supuesto, no dudar de las bondades literarias de José de Hernández. José Hernández, no. El ABC de no, que de le los debe haber gauchos, puesto ¿no? palabra al gaucho. Pero Fierro. que, bueno, Martín Fierro o Melitón Fierro, hubo un gaucho en el Tuyú, en el antiguo Tuyú, que anduvo por todos lados. Y nos vamos de Madariaga con la misma sensación con la que nos vamos de cada uno de los lugares que visitamos, con la sensación de la deuda pendiente, deseando en algún momento poder volver, porque siempre quedan historias para contar. Y nos damos cuenta que en cada paso que hacemos solo obtenemos recortes de pequeñas historias que nos permitirán algún día, si Dios quiere, construir la gran historia. Seguros estamos que en el retorno el pago gaucho, al menos para nosotros, ya no será el mismo.